Dice la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Quiero, hermanos, llamar su atención al énfasis que el salmista está tratando de hacernos ver en esta tarde. Y querido hermano, déjeme decirle una cosa: no hay nada mejor, ni nada más precioso, ni nada más hermoso que habitar en la presencia de Dios. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero David hace una pregunta, el salmista hace una pregunta: ¿quién habitará? ¿Quién morará en su monte santo? Y yo quiero hacer esta pregunta, y es el tema del mensaje de esta tarde: ¿quién es digno de habitar en la presencia de Dios? Padre Celestial, sin duda alguna, Señor, ninguno de nosotros podría estar sentado en estas bancas si no fuera por tu gracia. Háblanos, por favor, háblanos, y déjanos salir enamorados de Cristo. Déjanos salir de este lugar anonadados de Cristo. Danos de tu presencia, Señor. Cuando hablamos de Jesús, Señor, yo no soy digno, yo no puedo hablar de ti, Señor. Eres demasiado inmenso para mi mente tan finita, tan pecadora. Por eso deseo que la gracia de Dios sea la que more en este lugar, que el Espíritu Santo de Dios tome el control. Gracias por las personas que están acompañándonos en esta tarde, que tú puedas usar tu palabra para hablar a sus corazones también, y que salgamos de aquí amando a Jesús. Te lo pido en tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el salmista en este capítulo 15:1 hace una pregunta muy interesante, diciéndole a Dios: ¿quién habitará? ¿Quién morará en tu monte santo? Algunos teólogos piensan que este salmo fue escrito por David, y que este salmo, al ser escrito por David, pudo haber sido escrito cuando David trasladó el arca a Jerusalén. Si usted recuerda, si usted lee 1 Samuel, el arca había sido hurtada de Jerusalén y había estado en el campo de los filisteos, y David manda por el arca en una forma vehemente por tenerla. Y al trasladar esa arca, David, sacarla de ahí, dice la palabra de Dios que mientras iba el arca en camino a Jerusalén, el arca se iba tambaleando mucho, se iba moviendo mucho, y el arca estuvo a punto de caerse, y había un varón ahí que quiso sostener el arca para que el arca no cayera encima, y fue consumido por Dios en ese momento. Lo que había sido gozo y felicidad se convirtió en luto y en tristeza. Y el arca había sido resguardada en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Y dice la Biblia que cuando el arca estuvo en esa casa, todo lo que tenía Obed-edom había sido bendecido, tanto su familia, su vida económica, todo lo que él tenía había sido bendecido por Dios. Cuando David, en su segundo intenta ir por el arca, David iba ya más consciente, iba entendiendo y comprendiendo que lo que trasladaban era el lugar donde Dios se manifestaba al pueblo de Israel. Y David, lo que los teólogos sugieren es que David preguntó e hizo este salmo mientras trasladaban esta arca: ¿quién habitará? ¿Quién morará en tu tabernáculo? Y hermanos, sin duda alguna, David da algunas, lo que le conocen como el decálogo, 10 maneras o razones éticas, o 10 cualidades éticas que debería de tener alguien que fuera digno de entrar al tabernáculo.
Si usted lee el versículo 2 al versículo 5, menciona 10 cualidades diferentes de esa persona que debería de tener para poder habitar en el tabernáculo y en el monte santo. Ahora, David hace una analogía, utiliza el tabernáculo y el monte santo para describir una sola cosa: la presencia misma de Dios. El tabernáculo, hermanos, era un lugar, era una tienda que los israelitas habían hecho. Si usted lee Éxodo capítulo número 25 en delante, Dios le había dicho a Moisés que hiciera una tienda, un tabernáculo, donde pudieran ofrecer sacrificios expiatorios una vez al año por el pueblo, por la nación, por los pecados. Y este tabernáculo se componía de varios lugares, que era el patio exterior, que era donde se hacía el sacrificio, se derramaba ahí el animal. Era el lugar santo, donde estaban los utensilios y las cosas de ese tabernáculo. Y estaba el lugar santísimo, que era el único lugar al que solamente podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año. Nadie podía entrar al lugar santísimo si no era el sumo sacerdote. Y si el sumo sacerdote no vivía en integridad a Dios, ellos entraban con una campana en su tobillo, la cual al caminar se escuchaba. Y si esa campana dejaba de sonar, aparte de que tenía la campana, tenían una cuerda. Entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pasaba el patio, pasaba el lugar santo y entraba al lugar santísimo con la sangre de ese cordero para derramarla en presencia de Jehová, para cubrir los pecados de todo el pueblo. Si el sumo sacerdote estaba en pecado y él andaba mal delante de Dios, ese momento ese sumo sacerdote moría. Entonces al morir, como nadie podía entrar a ese lugar, lo jalaban con la cuerda para sacar su cuerpo de ese lugar. Solo el sumo sacerdote era el único que tenía el derecho y la autoridad dada por Dios para entrar a ese lugar santísimo y ofrecer expiación. Nadie más podía entrar, nadie más podía estar ahí. Por eso cuando esta arca se ladeaba, este hombre tocó esa arca y murió, porque él no estaba designado para tocar ni administrar en esa arca. Solo los levitas, la nación, los descendientes de la tribu de Leví eran los únicos que podían hacer sacrificios y podían entrar a ministrar y podrían entrar a ese lugar santo y a ese tabernáculo. Y David hace una pregunta interesante: ¿quién será autorizado para mantener una comunión contigo? ¿Quién de entre los mortales podrá morar contigo, siendo que tú eres un fuego consumidor? ¿Quién de este lugar, de esta iglesia, de este edificio es digno de entrar al tabernáculo y al monte santo? Y la respuesta sabemos cuál es: ninguno. David pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién puede ser capaz de tener tales cualidades para entrar y vivir y habitar y andar en ese lugar? Y David nos da unas descripciones éticas que vamos a estudiar ahorita. No vamos a verlas todas por tiempo, pero vamos a darnos cuenta que ninguno de nosotros podría vivir con estas cualidades éticas en su vida a la perfección. La Biblia dice que somos pecadores, erramos la ley de Dios, la violamos. Entonces, si nosotros como hombres no podemos entrar al monte de Dios, si nosotros como pecadores no podemos habitar en el monte santo, entonces ¿quién es digno? Y solo resuena un nombre, que es sobre todo nombre: Jesús fue digno. Y por medio de Jesús, la iglesia puede entrar al monte santo. Solo por Jesús podemos entrar y habitar en su tabernáculo. Solo por Jesús tenemos libre acceso al trono de la gracia. El único digno de entrar a ese lugar, y que fue el sumo sacerdote en entregar la sangre en ofrenda a Dios por todo el pueblo, fue el Santo Hijo de Dios. ¿Quién habitará? ¿Quién morará
Jesús. Y hermanos, hemos sido tan enriquecidos, pero tan bendecidos, porque ese glorioso Hijo de Dios nos dio libre acceso, algo que la ley no le podía dar al humano. La ley condenaba al hombre. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos hacía mirar nuestra condición pecaminosa. La ley me hacía ver mi fealdad. La ley me hacía ver cómo yo estaba con Él. Pero cuando Cristo vino en santidad a cumplir con este libro, nos dio amplia y generosa entrada a su presencia. Ahora aquel que ha creído en Él y se ha arrepentido, tenemos acceso al trono de la gracia. Mas nuestra ciudadanía, dijo Pablo, está en los cielos. Por nuestros méritos nosotros no podemos entrar a ese lugar santo, pero aquel que fue santo en toda su manera de vivir nos dio acceso. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Los hijos de Dios. Y aquel que es el santo Hijo de Dios abrió camino y derribó la pared intermedia de separación, reconcilió a Dios con el hombre y nos dio esa preciosa bendición de habitar, de morar, de clamar. Ahora puedo venir a este lugar y arrodillarme con todo mi corazón. Y puedo venir, dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya no sin miedo, ya no sin temor. Ahora puedo entrar con todo acceso, el tiempo que yo quiera, las veces que yo quiera, por Jesús. Sin Jesús ninguno podría entrar. Ahora vamos a leer Salmos 15:2. Vamos a ver los requisitos de lo que se necesitaba y requería para poder estar en esa presencia de Dios. Y mire, escúcheme bien, nos vamos a dar cuenta que usted y yo no podríamos entrar aquí. He escuchado un montón de predicaciones y predicadores usan este texto para hablar de que el cristiano debe de vivir en santidad. Este pretexto no está hablando de que debemos de vivir en santidad. Ninguno puede, hermano, ningún hombre puede vivir en santidad. Este nos habla de que solamente hay uno santo, que por medio de ese santo nos santificó a todos. Y vamos a ver que Cristo cumplió estos requisitos para que tú y yo podamos entrar. Mire lo que dice versículo 2, vamos a leerlo rápido. Y no voy a describirlos todos, hermanos, porque el tiempo es muy corto, pero vamos a ver nada más los tres primeros. Dice ahí Salmos 15:1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y mira, ahí dice quién es: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, que dice, hermanos, no resbalará jamás. Déjeme decirle, mire cómo termina el Salmo 15. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora, ¿cuál es la cualidad del hombre pecador? Que el hombre pecador erró al blanco. El salmista dice: el que hace estas cosas. Pero el hombre pecador no puede hacer estas cosas, porque el hombre pecador las hace en imperfección. ¿Quién de aquí somos íntegros? ¿Quién de aquí somos justos en toda la extensión? ¿Quién de aquí no ha calumniado con su lengua? ¿Quién de aquí no le ha hecho mal a un prójimo? Hermanos, nosotros erramos en estas cosas. Nosotros no podríamos cumplir estas cosas. Y si fuera por la ley en la entrada al monte de Dios, ninguno sería digno de entrar. Pero aquel santo entró y por él nos abrió acceso. Ahora, el Señor responde a la pregunta del salmista para facilitarnos este salmo.
y nos muestra un esquema, versículo 2 al 5, nos muestra un esquema del carácter y las cualidades que debería de poseer una persona para poder habitar en la presencia de Dios. Hermanos, y cuando leemos estas cualidades, nos damos cuenta que se trata de una perfección y una santidad que únicamente encontramos en Cristo Jesús, en ningún otro. Entonces vamos a ver, hermanos, ¿quién habitará? Vea la pregunta, ¿quién morará en su monte santo? Y vamos a ver, hermanos, en estas cualidades, no vamos a verlas todas, vamos a ver unos 3 o 4, que solamente hubo un digno capaz de entrar. Y vamos a ver al final del mensaje cómo por ese digno ahora nosotros podemos entrar. Vamos, primer cualidad que requería para entrar a la presencia de Dios. Dice, versículo 2, el que anda en integridad. El término integridad se refiere, hermanos, a quienes cumplen, escúcheme bien, el término integridad se refiere a quienes cumplen con todos los requisitos de la ley de Dios. Si se acaba de escuchar eso, el término hebreo de integridad se refiere a aquellos que cumplen con todos los requisitos de la ley de Dios. Mire Salmos capítulo 18, verso 23, un poquito adelante ahí. Salmo 18, 23. Amén, hermanos. Mira la palabra que utiliza. Dice, fui recto para con él y me he guardado, ¿qué dice, hermanos? De mi maldad. Mira lo que dice, fui recto. Esa palabra recto, integridad, es la misma palabra hebrea en la raíz. Y dice ahí, fui recto para con él y me he guardado de la maldad. Hermanos, el requisito que David pone para entrar, dice, el que anda en integridad, habla no solamente de alguien que cumple con todos los requisitos de la ley, sino que vive en rectitud y actúa con rectitud en todas las cosas, siempre derecho en línea recta, no se desvía a la izquierda, no se desvía a la izquierda, no se desvía a la derecha, no se tambalea para acá, no se inclina para acá, vive en una sola línea y no se sale de ella. Hermano, la Biblia dice en 1 de Juan 3, por cuanto todo, dice la palabra de Dios, que todos los hombres hemos pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Hermano, el hombre por su condición pecaminosa no puede ser íntegro, porque el hombre no se conforma a la ley de Dios. El hombre ha tambaleado, hemos pecado, nos hemos desviado, no hemos vivido en integridad, ni en rectitud, ni en integridad. ¿Sí está conmigo, hermanos? El hombre natural no podría cumplir con este mandato. Por eso el salmista claramente dice, ¿quién podrá andar en el monte santo? ¿Quién es el digno que pudiera entrar aquí? Y David dice, tiene que ser íntegro. Queridos hermanos, nosotros no éramos íntegros. La palabra pecado quiere decir errar al blanco. Una vez, tras otra vez, y nunca le dábamos, y nunca le dábamos, y nunca le dábamos, y ya teníamos una deuda. Ningún hombre natural por sus pecados puede ver la gloria de Dios, ninguno. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesucristo cumplió perfectamente con la ley de Dios. Él vivió en completa integridad. Él no conoció pecado. Él no hizo nada con su boca. Él vivió como Dios pedía que alguien viviera. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:21. El hombre no podría entrar al lugar de Dios. El hombre no podría entrar al santuario de Dios. Pero Cristo Jesús sí, porque Él nunca pecó, porque Él vivió en integridad. Mire 1 de Pedro 2:21. 1 de Pedro 2:21.
Dice la Biblia, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, que dice, hermanos, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Mira lo que dice 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Dice la palabra de Dios, al que no conoció, ¿qué, hermanos? Pecado por nosotros lo hizo pecado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice la Biblia, al que no conoció pecado. La vida sin pecado de nuestro Señor Jesucristo significa que Él nunca hizo algo que desagradara a Dios, que violara la ley mosaica bajo la cual deberían de vivir los judíos. Cristo de ninguna manera dejó mostrar en su vida pecado. Cristo cumplió perfectamente con la ley de Dios. Cristo sí vivió íntegramente. Cristo dice ahí en Mateo 5:17, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y hermanos amados, ninguno de nosotros podríamos haber entrado al santuario de Dios sin esta integridad. Y en este cuarto, en este salón, en esta habitación, no hay un íntegro. Aquí no nos reunimos los justos, sino pecadores. Amén. De aquí nadie era digno de entrar. Pero Él vivió en la tierra 33 años, cumpliendo siempre con la ley de Dios. Y ahora dice la Escritura que ahora que Cristo cumplió la ley y pusimos nuestra fe y confianza en Él, dice la Biblia que por medio de Él ya somos íntegros. Fuimos lavados, santificados en el nombre de Jesucristo. Ahora la iglesia es presentada delante de Dios sin mancha ni arruga. Ahora la iglesia ya no tiene un defecto. Ahora la iglesia ya no es infractora de la ley, sino ahora la iglesia es santa y íntegra por aquel que entró al santuario. Mira lo que dice ahí la Biblia en Efesios 4. Efesios 4. Si estamos aquí, hermanos, Efesios 4, 25 en delante. Dice la palabra de Dios, Efesios 4, 25, 27. Dije 4, hermanos. Ok, perdón, es 5, hermanos. 5. Disculpe, 5. 5, 25 al 27. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres. Mire esto a comparación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué, hermanos? Vea esa palabra. Para santificarla. ¿Qué quiere decir santificarla, queridos hermanos? Quitar su deuda, su condición pecaminosa, quitar la falta de integridad y la violación de la ley de Dios para darnos limpieza, darnos pureza y hacernos ver ante Dios justos. ¿Sí está conmigo? Ante Dios, mire, Dios ya no nos ve pecadores. Dios nos ve santos. ¿Sí está conmigo, hermanos? Fuimos santificados por medio de Cristo Jesús. Entonces, ahora, ¿quién habitará, quién morará en el monte santo? Nosotros. Ahora nosotros podemos ingresar ahí por medio de Jesús. Mire lo que sigue diciendo el texto. Para santificarla, habiéndola, ¿qué hizo, hermanos? Purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? La palabra, por medio de la escritura, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué dice? Una iglesia que, hermanos, gloriosa, que no tuviera mancha. Wow, hermanos, qué tremendo. Y no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese, ¿qué? Repite lo mismo, santa y sin mancha. Mire, ahora nosotros en Cristo podemos entrar al lugar santísimo y Él ya no me va a consumir
porque ya no me ve como un pecador, ahora me ve santo y sin mancha. ¿Quién habitará? ¿Quién morará en su tabernáculo? Los creyentes, los que hemos creído en aquel que cumplió con esos requisitos. ¿Sí está conmigo, hermanos? Ahora podemos gozar de su presencia. Ahora ya no hay miedo de entrar. Ahora ya no hay miedo, hermanos, de ser calcinados por Él. Dice la Biblia que la ira de Dios está manifestada contra todo pecador. Pero la Escritura nos dice que ya no hay más ira para nosotros, sino ahora hay vida eterna. Pero fue por Él. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Él lo hizo todo. Él vivió íntegramente para después a nosotros hacernos santos, sin mancha, hijos de Dios. Pero miren, en segundo lugar, hermanos, no solo Cristo cumplió con la integridad, sino miren lo que dice Salmos 15:2. Vamos a seguir leyendo Salmos 15:2. Dice ahí: ¿quién habitará? ¿Quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Hace justicia. No solo era andar en integridad, conformarme a la ley de Dios y vivirla perfectamente, era el que hace justicia. En otra traducción, esta palabra quiere decir el que obra justamente. Es algo que se realiza sistemáticamente. Y el enfoque de la palabra justicia se usa en relación al hombre. Quiere decir que el hombre debe de, la palabra justicia, el que el hombre sea un justo, es que se conforma a la norma y no vive con dos moralidades, solamente vive siendo derecho, siendo y cumpliendo lo que Dios le ha mandado hacer sin fallar. Un hombre llamado Thomas Boston, pastor, dijo: un justo puede hacer obras justas, pero no hay obras de un hombre injusto que puedan hacerle justo. No hay nada, queridos hermanos, que nosotros pudiéramos haber hecho para poder obtener la justicia. No hay nada que tú y yo pudiéramos haber hecho para poder entrar en la presencia de Dios. Dice Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Dios no podía ver, Dios no veía justicia en nosotros, Dios no veía gracia en nosotros, veía seres que vivíamos en la injusticia. Mire lo que dice Romanos 1:18. Romanos 1:18. Mire, hermano, nosotros no somos justos. Humanamente no podíamos vivir conforme a la justicia que se requería en Salmos 15. Somos injustos porque no hemos conformado nuestra vida a la norma de la ley de Dios. Mire lo que dice Romanos 1:18. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios, vea esto, hermanos, la ira de Dios se revela desde el cielo contra ¿qué, hermanos? Toda impiedad. ¿Y qué más? ¿Injusticia de quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, nosotros lo único que merecíamos, ¿sabe qué era? Ira. Ningún hombre podía habitar ni morar en el tabernáculo de Dios porque no somos justos. No podemos vivir conforme a la justicia de Dios. Hermanos, miren, no podemos cumplir los mandamientos de Dios. Somos hallados faltos. Oh, pero gloria a Dios, Él sí vivió en justicia. Mire, primera de Pedro 2, donde vimos ahorita. Quiero que veas que si hay alguien que cumplió este requisito, fue Jesús. Mire lo que dice primera de Pedro 2. Ahí donde estábamos, hermanos, al principio. ¿Perdón? Me está corrigiendo el hermano. 1 Pedro 2. Dice el versículo 22:
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a dónde? A la justicia, y por cuya herida, ¿qué dice? ¿Cómo Jesús me va a llevar a la justicia? Él vivió en justicia. Él vivió conforme a la ley divina. Él vivió, acató las reglas. Cristo mismo dijo: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Él cumplió todas las normas. Él cumplió con toda la ley. Él vivió sin pecado. Él fue justo ante Dios. Él no tenía mancha. Él no tenía errores. Él nunca maldijo. Él nunca dijo algo que dañara a otros. Él siempre vivió haciendo la voluntad de Dios, y gracias a que él entró al santuario, al lugar santísimo, su ofrenda fue aceptada, porque el justo pagó por los injustos, para que tú y yo fuéramos justicia de Dios en él. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? El que anda en integridad, pero también hace justicia. Ahora mire Romanos 5:1. Vamos a ver ahora quiénes son los justos. Romanos 5:1. Romanos 5:1. ¿Quién habitará? ¿Quién morará en su tabernáculo? Mire Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios. ¿Qué dice más ahí, hermanos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos justificados por la fe. ¿Qué quiere decir que fuimos justificados? La palabra justificado quiere decir ser inocente. Todos los que estamos en este lugar éramos culpables. Hermanos queridos, ninguno puede levantarse y decir: pastor, yo cumplí toda la ley. Nadie hemos cumplido toda la ley. Pablo dice que cuando, dice Santiago, cualquiera que cumpliere toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Éramos culpables. Dios, al ser justo, merecíamos la ira de Dios y el castigo. Dios, la justicia de Dios se muestra así: Dios no da por inocente al que es culpable. Eso es la justicia. Un juez justo aquí en la tierra sería aquel que dé la condenación merecida al que infraccionó la ley. Si alguien asesinó, debería de pagar con creces. Si alguien robó, debería de pagar conforme a lo que está escrito en nuestras leyes. Pero aquí en México hay corrupción, y aquí sobornan y pueden comprar la justicia, pero a Dios no se le puede comprar. Entonces Dios no podía pasar por alto el pecado de ninguno de nosotros. Pero apareció el Santo Hijo de Dios, sin mancha, íntegro. Y dice Isaías 6: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y salió una voz: heme aquí, envíame a mí. Y dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la Biblia que Dios descargó justamente su ira sobre aquel que era inocente. Él merecía todo el castigo de Dios. Merecíamos toda su ira. Éramos malditos por maldición, dice la Biblia: maldito el que no viviere conforme a todo lo que está escrito en la ley, dice la Escritura. Era maldito. Y estábamos bajo la maldición y recibíamos una condenación. Pero entonces aparece el Santo Hijo de Dios y se pone entre el hombre y Dios en medio, para que la ira de Dios no cayera en nosotros, sino cayera en él. Y él entró al santuario, dice Hebreos que él entró al lugar santísimo,
y fue la ofrenda por nuestros pecados. Y esa ofrenda, esa muerte, esa resurrección fueron aceptadas. Y ahora, por medio de Jesús, nosotros podemos entrar al Padre. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Cristo lo hizo para llevarnos a nosotros a Él. Puedes tomar asiento. Si hay alguien justo, fue Jesús. Y dice la Biblia en Romanos que fuimos justificados. Ahora Dios ya no me ve culpable, ahora Dios me ve inocente. Ya no me ve, ya no ve lo que yo hice antes. Ya no ve quién yo era antes. Ahora Él me ve como si yo jamás hubiese pecado. Ahora, ¿quién habitará? ¿Quién morará en su tabernáculo? Los hijos de Dios. Mire ahora Salmos 15. Vamos a ver la otra cualidad. Vamos a ver dos cualidades más y terminamos. Porque quiero enfocarme al último punto, a lo último, con lo que quiero cerrar en esta noche. Salmos 15, versículo 2. Perdón, versículo 3. Vamos a ver el siguiente requisito. El que anda en integridad, versículo 2, y hace justicia y habla, ¿qué dice, hermanos? Verdad en su corazón. En nosotros no hay verdad, hermanos, hay mentira. En la ley estaba escrito un mandamiento: no mentirás. Pero apareció aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús cumplió con la verdad en su corazón. Siempre a Cristo habló con verdad. Entonces Cristo ha cumplido la integridad, ha cumplido con la justicia, ha cumplido con la verdad. Y quiero cerrar con este versículo 3. Hay más, hermanos, podríamos estudiarlos todos, pero no me va a dar el tiempo. Quiero que veamos el cuarto punto que Cristo se cumplió. Versículo 3: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Mira primera de Pedro 2, versículo 24. Si te fijas que el Salmos 15 se complementa con primera de Pedro 2:24, primera de Pedro 2:22 al 24. Mira, primera de Pedro 2. Amén, hermanos. El cual no hizo pecado. ¿Y qué dice, hermanos? Ni se halló ¿qué? Ni se halló ¿qué? ¿Quién habitará? ¿Quién morará? El que habla verdad en su corazón. No se halló engaño en su boca. Pero mire, dice ahí abajo: y el que no habla mal contra su prójimo. Mira el versículo 23: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. Nunca habló mal con su boca. ¿Por qué cuando nos maldicen maldecimos? Si se supone que somos hijos de Dios. Cuando le maldecían, él no respondía. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Cristo cumplió con todo el Salmo 15. Y terminamos. Ponga atención, ya estamos acabando. Cumplió con su integridad, justicia, verdad. Su boca jamás le hizo daño a su prójimo. Aun cuando lo maldijeron y lo amenazaban, él no respondió nada. Él cumplió todo eso. Él entró al lugar santísimo. Ya vimos que era el tabernáculo, patio exterior, lugar santo, lugar santísimo. Él es el sumo sacerdote. Tú puedes leer Hebreos. Él es el que llevó la ofrenda. ¿Quién era la ofrenda? Él mismo. Y fue al Padre, a ese tabernáculo, a llevar la ofrenda, cumpliendo los requisitos del Salmos 15. Y mira lo que obtuvimos. Hebreos 10. Hebreos 10. Versículo número
19. Hebreos 10, 19. Amén, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿a dónde, hermanos? Al lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él, que dice, nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Mire en primer lugar lo que Él hizo. Entró al lugar santísimo y nos abrió. ¿Qué dice ahí, hermanos? Nos abrió el camino nuevo a través de ese velo. Tú y yo no podríamos entrar ahí, jamás. Nos hubiéramos calcinado en ese momento. Pero Él murió, Él padeció, Él pagó, Él sufrió para abrirte a ti y a mí camino. Nosotros estábamos allá abajo, hermano, no podíamos venir hacia acá. Era imposible, porque la santidad de Dios lo impedía. Pero Él, hermano, nos abrió camino y nos introdujo al lugar santísimo, a su presencia. Y ahora mira, querido hermano, y aquí va el mensaje apenas. No se crea. ¿Qué deberíamos de hacer ahora que podemos entrar? Hermano querido, Aarón y sus hijos, solo ellos podían entrar. ¿Cómo hubiera querido las otras tribus entrar? Los gentiles no teníamos salvación, queridos hermanos, estábamos ajenos. Pero mira ahora cómo deberíamos de vivir ahora que sí podemos entrar. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Nosotros, los hijos de Dios, por medio de Él. Pero ¿cómo deberíamos de vivir ahora? Mire lo que dice el texto en Hebreos. Y teniendo un gran sacerdote, 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, que dice, sincero. En primer lugar, deberíamos de acercarnos con un corazón sincero, con un deseo de buscarlo, con un deseo de caminar con Él, con un deseo de estar con Él. Y es lo que el cristiano no quiere hacer. Es lo que el creyente le da pereza y flojera hacer. Entrar a donde no podíamos, hermanos. Él nos abrió camino para tener comunión con Él. Y aquí dice el autor, ahora que puedes entrar, ahora que te abrió acceso, acerquémonos con un corazón sincero. Y luego dice el versículo, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Y mira el 23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, que dice, hermanos, deberíamos de acercarnos con un corazón sincero, en santidad, en una vida agradable a Él. Ya no por cumplir la ley de Dios, no, ya no vamos a cumplir la ley. Ahora vivimos bajo la gracia, bajo sus mandatos, bajo sus estatutos, y deberíamos de acercarnos a Él en plena santidad, con fe. Y dice la Escritura, manteniéndonos firmes sin fluctuar. Cristianos tan débiles, endebles, llorones y quejones. No hemos valorado que tenemos acceso a hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y caemos y nos resbalamos y fracasamos y vivimos fracasados porque no hemos entrado a ese lugar que Cristo nos abrió gratuitamente acceso. Pero mira el 25. No voy a sacar este pasaje de contexto, ya le expliqué el contexto. Ahora mira el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.
ahora que tenemos libre acceso, no deberíamos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Gracias, Javier. ¿Quién habitará? ¿Quién morará en tu monte santo? Los redimidos por la sangre de Jesús. ¿Y qué debería de producir eso, hermanos? Acercarme a Él con sinceridad, en santidad, con fe, no dejando de congregarme. Y muchos le hemos perdido el valor a congregarnos. ¿Para qué nos congregamos aquí, hermanos? ¿Para ser salvos? No. Por gratitud y amor a aquel que me abrió acceso para buscarle. Y en vez de llamarle el Dios de Israel, ahora le puedo decir Padre. Ya no es el Dios de Israel, es mi Padre. Somos el pueblo de Dios, nación santa, adquirido por Él, dice Primera de Pedro. ¿Por qué dejas de congregarte entonces? El contexto es claro. Él nos abrió paso, pero ¿por qué dejas de congregarte? Cuando nos congregamos, fíjese bien qué interesante lo que está diciendo el pasaje en Hebreos. Cuando nos congregamos es como si entráramos al lugar santísimo, a donde nadie podría entrar. Tenemos libertad para reunirnos en un lugar así. Tenemos libertad para venir al altar y llorarle, clamarle y pedirle, cosa que antes no podíamos hacer. Él rompió todo eso. Cristo fue el que cumplió Salmos 15 para agarrarte a ti y a mí de la mano e introducirnos a su morada, a su tabernáculo, a su monte santo. No solamente a través de la oración, sino un día en la nueva Jerusalén celestial, donde solamente aquellos israelitas que tenían el pacto podían entrar. Ahora todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Quién habitará? ¿Quién morará en su monte santo? Gózate, querido hermano, porque la pregunta ya no dice el que anda, el que vive, ahora dice los lavados, redimidos por la sangre de Jesús. Estar en este lugar es la muestra de su gracia. Si tú dejas de congregarte, es decirle a Dios, no me interesa entrar a tener comunión contigo. Mira, hermano, yo le puedo preguntar una cosa. ¿Qué están haciendo los cristianos que decidieron voluntariamente no congregarse? ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Estarán adorando a Dios? ¿Estarán adorando a Dios? ¿Qué hace usted cuando falta a los cultos? ¿Adorar a Dios? No digamos mentiras, hermanos. No adoramos a Dios cuando nos quedamos en casa sabiendo que es culto. Ayer el pastor Menés dijo algo que se me hizo increíble. Yo nunca lo pensé, era incrédulo en ese aspecto. Dice que él vio miembros de su iglesia, escuchó y le dijeron que miembros de su iglesia se quedaron dormidos en una de las transmisiones. Y que nada más le ponían, amén pastor, aquí estamos, la familia no sé qué, pero ni estaban oyendo nada, ni viendo nada. Y luego miembros de aquí de la iglesia se descubrieron solitos. Dijeron, no, yo era de esos. Ahí está. Sinceramente, hermano Oscar dice, yo era de esos. Hermanos, no es lo mismo estar en casa viendo un video que estar aquí en la casa de Dios que Él nos abrió por gracia. No es lo mismo. ¿Qué está haciendo la gente ahorita que no se congregó el día de hoy? Pecado, pecado y más pecado. Porque ver la tele no deja nada de sabiduría en la cabeza. Ver películas no deja nada de santidad ni de gracia en la cabeza. Pero estar en un lugar que Él nos abrió
por libertad, por su gracia, y adorarle y venir y poderte ir a tu casa, tal vez cansado, tal vez gozoso por la predicación o que Dios te habló, cansado o agotado, como sea, pero feliz de saber que tuve acceso a entrar otra vez a Él. Gracias a Dios, porque este 2020 nos permitió volver a reunirnos después de tanto tiempo, por su gracia. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Ahora que tenemos acceso, ¿cuántos de nosotros estamos entrando al trono de la gracia? Yo no sé usted, pero hoy en la mañana yo puse mi alarma fuertota a las 6 de la mañana con el deseo y el anhelo de entrar al trono de la gracia y hablar con Él. Somos tan perezosos para orar, pero ¿sabe por qué? No porque nos dé flojera orar, porque no hemos amado a Cristo por lo que Él ha hecho en mí, no hemos valorado lo que Él ha hecho. Él me abrió ese camino, un camino que está lleno de sangre, por ti, por mí. Padre, gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Gracias por abrirme camino a mí, de entrar al trono de la gracia. Gracias, Señor, porque yo no podría cumplir con la integridad ni la justicia, pero Cristo sí lo hizo y me abrió camino para que yo entrara. Gracias, Jesús, gracias por haberte dado en la cruz por nuestros pecados. En Cristo Jesús. Todos orando, no quiero a nadie platicando, todos orando. Él nos abrió camino. Él nos abrió entrada. A través de Él, querido hermano, podemos orar y decirle: Abba, Padre. Él abrió con su sangre ese camino para que yo entrara. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? Hermano, tú puedes habitar y morar en su monte santo. Aprovecha, hijo, aproveche, cristiano, aproveche. O vaya en la mañana y hable con Él y entre al santuario y dígale: Dios, dame gracia. Entra, hermano, a buscarlo. Él hizo lo que nadie podía haber hecho, hijo, nadie. David vimos del decálogo, integridad, justicia. ¿Quién de nosotros pudiera haber vivido así? Nadie, pero Él sí. Oh, querido hermano, si tú no amas a Jesús por lo que ha hecho en ti, no sé entonces qué te va a llevar a amarlo. Porque no estamos aquí por religión, estamos aquí por Él. Ahora somos renacidos por la cruz y la sangre de Jesús. Ahora vamos a estar con Él por toda la eternidad. Ahora la muerte tiene sentido, porque nuestro cuerpo va a estar aquí, pero nuestra alma va a ver al Señor cara a cara. Entra, querido hermano, a su tabernáculo, entra a su monte santo, habla con Él, camina con Él, ámalo, sírvele. No seas apático, distraído. Él abrió camino. Enamórate de Él, hermano, no de mí, no de la religión. Enamórate de Jesús. Él hizo lo que tú y yo no podríamos haber hecho jamás. Habrá alguien aquí que diga: pastor, hoy acabo de escuchar este mensaje y la verdad me di cuenta de una cosa: yo todavía no he aceptado a Cristo. Yo quiero a ese Jesús. Yo quiero lo que Él hizo por mí. Quiero aceptarle. Quiero poner mi fe en Él. Levante su mano. Quiero llevarle a alguien que le hable del evangelio. Hermano, si usted muere, amada persona, y no ha aceptado a Cristo, usted va a ir al infierno.
Levante su mano. Quien dice: pastor, yo quiero a Cristo, yo quiero ser salvo, yo quiero esa vida eterna. Habrá alguien, hermano, puede ser nuestra última oportunidad. Levante su mano si usted no ha sido salvo. Solo Jesús abrió camino. Mi Padre Celestial, amado Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias por Jesús, porque ahora puedo entrar a tu presencia. Ahora somos aceptos en el amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Señor Jesús, porque pagaste un precio para que yo pueda morar y habitar en tu monte santo. Te alabamos y loamos en Cristo Jesús. Amén.